Bueno, ya nos van a comenzar a buscar. Vamos a ver la segunda parte. En esta segunda parte vamos un poco a la parte más técnica. ¿Okay? La parte de que si es que la nanotecnología importa y sabemos de que controlando el tamaño de partículas se pueden lograr manipular esas propiedades, ¿cómo lo haces en la práctica? De una manera simple, escalable y que podemos hacerlo en nuestras universidades. Ese es el gran objetivo. Entonces, algunos repasos. Por favor, para aquellos que vean algunos conceptos muy básicos, la intención es que tengamos un lenguaje en común y si no, recordamos todos juntos. ¿Cómo se forma un sólido? Con una solución se sobresatura. Incrementamos tanto la concentración de reactantes de que ya la solución se desestabiliza y una forma de estabilizarse desde un punto de vista termodinámico es formando una fase sólida, por ejemplo. Y eso normalmente ocurre en condiciones no de saturación, sino de sobresaturación, o sea, agregamos una cantidad de reactivos por encima de los límites que la termodinámica nos sugiere. Y esos núcleos pueden crecer de manera homogénea, o sea, en el seno de la solución, o de manera heterogénea. Imagínense unos núcleos que ya se formaron, el nuevo material se podría formar encima de esos núcleos que actuarían como semillas. En ese caso hablaríamos de nucleación heterogénea. El gran secreto para trabajar con nanomateriales es cómo logramos separar los procesos de nucleación de los procesos de crecimiento del tamaño del cristal. Si eso lo logramos, créanme, ustedes pueden hacer lo que quieran con los materiales. Entonces, esto es lo que normalmente sucede. En una partícula secundaria, que es la que veríamos al microscopio electrónico, por ejemplo, que está formado por una serie de partículas primarias, que es lo que nos permite hacer una estimación mediante las propiedades de difracción de rayos X, por ejemplo. Entonces, cada una de estas partículas primarias, estas líneas que ustedes ven aquí, representan orientaciones de planos atómicos. Entonces, normalmente una partícula de esta forma, normalmente, algunas veces hay excepciones, una partícula de esta forma tiene las mismas propiedades que la escala macroscópica. O sea, nada interesante, nada nuevo, todo lo que está en los textbooks. ¿Okay? ¿En qué consiste nuestro desafío? En evitar que estos granos se aglomeren. En evitar de que se genere aquí una agregación que sea irreversible. En otras palabras, tenemos que luchar contra la termodinámica. Y eso significa que manipulemos la cinética. Esto es más o menos lo que representa la formación de un coloide. Comenzamos con los iones se acomplejan, formamos solutos que tienden ya a desestabilizarse, tratando de formar embriones. Un embrión sería un núcleo que no es estable, es decir, que se va a redisolver. Pero si la concentración supera la concentración de termodinámica, el embrión se estabiliza para formar lo que conocemos como un núcleo, y este núcleo por difusión o crecimiento difusional va a generar las partículas primarias nanométricas, las primarias, o sea, los cristalitos, lo más pequeño. ¿Okay? Si no hacemos nada en esta etapa, las partículas van a tender a crecer. Y lo que tendríamos serían coloides, que aunque para muchos es lo mismo, para otros todavía mantenemos la definición más ortodoxa de que un coloide ya hablamos de varios cientos de nanómetros. Un nanocristal hablamos de algunas decenas y algunas veces algunas unidades de nanómetros. ¿Okay? Es un concepto, puede ser una discusión semántica. Entonces, nuestra intención sería interrumpir el proceso aquí. Si lo logramos hacer, tendríamos nanopartículas. Algunos ejemplos de la vida real cuando tenemos la agregación irreversible. Estas imágenes corresponden a partículas micrométricas de oro. Las condiciones de síntesis están por aquí. Matijevic en su época era considerada la autoridad mundial en formación de partículas monodispersas, entendiéndose monodispersas como partículas del mismo tamaño. Y como ustedes podrán ver, son partículas micrométricas, pero que están formadas por la agregación bastante íntima de estos individuos de menor tamaño, los cristalitos, las partículas primarias. Entonces, ¿cómo se genera un cristal? Tenemos aquí iones que comienzan a polimerizarse, formamos dímeros, trímeros, etc. Se forman los clusters
que si son estables pasan a ser núcleos, si no se redisuelven. Antes lo llamamos embriones. ¿Bien? Y una vez que se formó el núcleo que es estable, si podemos seguir incorporando más especies de iónicas disponibles, tenemos el crecimiento del cristal. Entonces, como es un concepto termodinámico, tenemos que recordar nuestro mejor momento de cálculo de energía libre, pero que serían como las demandas energéticas que necesitaríamos considerar desde un punto de vista de estabilidad, desde un punto de vista de minimización de la energía del sistema, desde un punto de vista de equilibrio, si quieren verlo de otra manera. Entonces, cuando nosotros formamos un nanomaterial, la demanda energética para la formación de ese núcleo, delta G sub J, se divide en dos partes. La energía necesaria para establecer los enlaces atómicos en esos cristales, más la energía necesaria para formar la superficie. Entonces tenemos esos dos componentes energéticos que contribuyen a la demanda de energía para formar un núcleo. Y cada uno de estos términos va a tener una aproximación matemática que podemos utilizar de manera bastante clara, creo yo, la cual tenemos aquí. Aquí tenemos el cálculo de energía libre, la variación de energía libre para formar un núcleo. Esto sería el cálculo de energía libre o la variación de energía libre para formar enlaces atómicos. Y esta expresión, la que corresponde a la formación, a la creación de una superficie. ¿Bien? Aquí tenemos esta V mayúscula, que sería el volumen de una mol de estas dos iones. Este cociente es lo que se conoce como el radio de sobresaturación. Recordemos, en el denominador tendríamos la constante de producto de solubilidad, que es lo que nos dan los libros. Se supone que por encima de S0 ya la fase sólida debería ser estable. Y en el numerador lo que tenemos sería la concentración real, actual en nuestro sistema. Lo que nosotros controlamos, agregamos tantas moles de A, tantas moles de B, eso es lo que nosotros controlamos. ¿Okay? Entonces, cuando ese cociente supere la unidad, esto sería mayor que esto otro, estamos entrando en las condiciones de sobresaturación. Por eso van a darse cuenta que este radio se le llama así, un radio de sobresaturación. Temperatura, constante de Boltzmann, radio de la partícula. En otro término tenemos radio de la partícula y esta gamma, que sería la energía interfacial. No olviden que estamos hablando de energías en la superficie, en la interfaz entre una partícula y la otra que se estaría formando. Entonces dice que si graficásemos esto versus J, donde J es el número de moléculas o iones en el núcleo, que sería el volumen considerado una esfera, entre el volumen de una mol, lo que nos quedaría sería moles, ¿okay? Tendríamos algo como esto. Esta es la energía libre para el proceso de formación de ese núcleo. Y aquí J minúscula, el número de moléculas o pares iónicos para la formación del núcleo. Desde un punto de vista práctico, consideremos al eje X como el tamaño termodinámico de la nanopartícula que podríamos producir. ¿Okay? Y estos cocientes serían los radios de sobresaturación. ¿Estamos? El IAP entre KS0 de la fórmula anterior. Entonces, fíjense, cuando este es menor que 1, obviamente no pasa nada, la solución es estable, no hay formación de fase sólida. Cuando es igual a 1, estamos en la condición mínima termodinámica, pero la curva sugiere que no hay ninguna formación de fase sólida. Pero cuando ese radio de sobresaturación es 10 o 100, vemos de que la energía libre aumenta, alcanza un máximo y luego disminuye. Estamos minimizando la energía del sistema. ¿Debido a qué? A la formación de la fase sólida. Y la cresta, esa altura, esta y esta, lo que me está midiendo es lo que conocemos como la energía de activación. ¿Se acuerdan? Tenemos nivel de energía de reactantes, nivel de energía de productos. Todo sistema tiende a minimizar su energía, así que esto debería suceder sin ningún problema. Menor energía aquí, mayor energía acá. Pero algunas veces no pasa nada porque hay como un obstáculo aquí. La altura de ese obstáculo es la que los reactantes tienen que superar para convertirse en producto. Y esa altura es lo que conocemos como energía de activación. Mayor la energía de activación, entonces, más complicado va a ser el proceso de que los reactantes generen los productos. ¿Verdad? Entonces, vemos de que conforme incrementamos ese radio de sobresaturación, esa cúspide, esa energía de activación disminuye.
no solo disminuye, lo cual ya nos sugiere que el proceso de formación de la nanopartícula va a ser más fácil, más rápida, más sencilla, sino que miren el tamaño, va a ser menor. Va a ser menor. Entonces, de esta figura muy teórica, sacamos la primera gran experiencia práctica. Queremos producir nanopartículas, tenemos que usar radios de sobresaturación lo más elevados posible. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que nosotros controlar la velocidad o la cantidad o las dos cosas a las cuales agregamos los reactantes para formar el sólido a escala nanométrica. Entonces, lo que tenemos a la derecha es lo que está acá. Este sería la cúspide, que sería el punto máximo. Ustedes saben que eso sería la segunda derivada igual a 0 y que pueden determinar ese punto máximo. Y miren, es inversamente proporcional al radio de sobresaturación. Mayor este valor, menor este otro acá, más fácil se formarán los núcleos y serán más pequeños inclusive. La velocidad de formación del núcleo se puede representar de esta manera. Podemos recordar un poco que esto es lo que nos enseñaron cuando estudiamos gases ideales o procesos de formación de vacancias en los materiales, una forma de Arrhenius, nos dijeron en ese entonces. Pero más allá de eso, lo que nos mide J es la velocidad a la cual se forma un núcleo, o sea, velocidad de nucleación. ¿Y de qué va a depender? Va a depender del valor exponencial de esa energía de activación. La constante de Boltzmann de la temperatura absoluta del sistema, puede ser ambiente, puede ser mayor o menor. Y este es un factor preexponencial que no es sino está asociado con el número de colisiones entre los iones que en verdad son efectivas para formar un núcleo. Y si graficásemos el doble logaritmo de J versus el radio de sobresaturación, o sea, A entre A sub 0, ustedes ven de que es mayor sobresaturación, mayor velocidad, mayor J, mayor velocidad. Entonces, otra gran recomendación. ¿Quieren ustedes formar nanopartículas o materiales de escala nanométrica? Trabajen a altas sobresaturaciones, porque de esa manera van a disminuir la energía de activación del sistema, van a acelerar la velocidad de nucleación y van a producir partículas de menor tamaño. Eso es lo que muchas veces se pierde de vista cuando algunos de nuestros colegas comienzan a trabajar en esto. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Agarramos un paper de la literatura y tratamos de reproducirlo. Y ustedes seguro saben que no siempre se ponen todos los detalles en los artículos. Es una forma media sutil de esconder los key points que podrían significar una patente, o que si quieren hacerlo, búsquenme, y nadie más lo puede hacer cuando la idea es que todos lo podamos hacer. Pero en fin, entonces, y hacemos el experimento y no nos sale, no nos funciona, algo está mal, el artículo está mal. Lo normal es que no entendamos qué estamos haciendo y es cuestión de analizar estas figuras. Ahora, en la práctica, en el laboratorio, ¿cómo nosotros logramos manipular la velocidad de sobresaturación? El nivel de sobresaturación, ya se lo dije, controlando la concentración de los reactantes. Podemos lograrlo también incrementando el pH, si es que vamos a producir la formación de una fase cuya estabilidad depende de ese término. O incrementando la temperatura, si es que lo que queremos es acelerar la cinética de formación de ese compuesto. O sea, tenemos algunos subtrucos que se derivan de estas dos figuras. Entonces, para dejarme bla bla bla, veamos algunas cosas que funcionaron. Este fue el esquema que utilizamos para producir ferritas magnéticas de zinc, de hierro y algunos dopantes como zinc y manganeso. Si ven el bloque en la parte superior, tenemos cierta concentración de los reactantes. 0.11 molar, 0.055 molar. ¿Okay? Y aquí, si se percata, incrementamos el pH y utilizamos una cantidad de hidróxido de sodio muy por encima de la cantidad que la reacción química, la estequiometría, sugiere. Ahora ya entendemos por qué. Estamos incrementando el nivel de sobresaturación. Y por si fuera poco, estamos calentando para acelerar la velocidad de nucleación aún más. ¿Okay? Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, pucha, es fácil, ya vamos a usar esa concentración y todo sale.
No se olviden que detrás de esos numeritos hay muchos experimentos previos para determinar las condiciones óptimas. El resto es algo que ustedes ya asumen obvio. Una filtración, un lavado, un secado, tenemos los nanocristales y luego aplicamos una batería de técnicas de caracterización para ver la forma, el tamaño, la estructura, la composición y las propiedades magnéticas para este tipo de material. Esta es la reacción química tal cual, la básica, la sencillita, la que nos permitiría explicar por qué se forman esos materiales. Hierro, M puede ser el zinc o el manganeso al cual me refería hace un instante. Este sería el requerimiento estequiométrico de hidróxido de sodio. Si ustedes harían el cálculo de lo que significa esto en base a esto, se darían cuenta que está muy por encima del cociente de 8 entre 2, 4 moles que en verdad se necesitan, está muy por encima. Y se considera que se forma un compuesto intermedio que debe deshidratarse para producir el óxido anhidro que tiene las propiedades magnéticas de nuestro interés. Miren, entonces aquí hablamos de partículas más o menos de 10 nanómetros de tamaño y lo que hicimos aquí fue variar la cantidad de manganeso, porque el manganeso incluye vectores en momento magnético, orbitales apareados, como quieran entenderlo mejor, pero nos permite manipular las propiedades magnéticas. Y lo que ustedes ven aquí sería una curva de magnetización, más alto este valor, mayor la magnetización. Y ustedes se percatarán que eso varía de manera ascendente conforme incrementamos la cantidad de manganeso, que es el ion que aporta con esos vectores de momento magnético. Entonces, se pueden formar nanopartículas así de simple, trabajando, entendiendo las condiciones de sobresaturación en nuestros sistemas. El truco funciona. Aquí vamos a ver algunas otras aplicaciones que vamos a dejarlo para cuando tengamos el ejemplo, pero básicamente consiste en ver cómo logramos acelerar más aún el proceso, y con lo cual estaríamos variando J, la velocidad de nucleación, con lo cual deberíamos de esperar de que tenemos partículas más pequeñas, porque los núcleos estarían consumiendo soluto más rápidamente. Entonces, cuando ustedes trabajen o escuchen que la gente dice que trabajo en nanomateriales, la pregunta clásica que tenemos que hacernos es ¿qué tan bien controlamos el tamaño de partículas? Porque hasta el momento creo que todos estaremos de acuerdo en que las propiedades dependen del tamaño de partículas. Eso significa que las más pequeñas van a tener una respuesta, las medianas una respuesta distinta a la anterior, las más grandes una respuesta distinta a la anterior, que pueden ser iguales o mejores o peores que las otras poblaciones de tamaño de partículas. En consecuencia, si queremos nosotros tener o aprovechar al máximo el efecto del control de tamaño, lo ideal sería que todas las partículas sean idénticas en tamaño, porque así tendríamos una única respuesta correspondiente a ese único tamaño. Es lo que se conoce como un material monodisperso. ¿Cuál es ese único tamaño? Depende de la aplicación. Si vamos a aplicarlo como el caso de las naves de Isaac Asimov, obviamente no queremos partículas muy grandes porque pueden sedimentar mientras que están viajando por el torrente sanguíneo del paciente. Tienen que ser partículas muy, muy pequeñas. Pero no tan pequeñas como para que puedan atravesar algunas membranas o algunos tejidos y meterse en lugares que no les corresponden ni deberían de actuar. O sea, el tamaño depende de la aplicación, pero debemos controlar el tamaño de la mejor manera posible. Y aquí hay 4 trucos, de los cuales hay 3 que son muy utilizados en la investigación. El cuarto es más académico. Separar nucleación de crecimiento. Es bien, yo creo que es obvio entenderlo. Lo ideal es que formemos los núcleos, se formaron todos los núcleos y luego los núcleos comienzan a crecer, todos a la vez. Resultado final, partículas del mismo tamaño. Comparen ese escenario versus el otro en el cual se están formando los núcleos y algunos de ellos ya comenzaron a crecer y otros recién se están formando. Resultado final, partículas más grandes, las que comenzaron a crecer antes, con partículas más pequeñas, las que comenzaron a nuclear después. ¿Verdad? Ustedes no quieren eso, ustedes quieren todas las partículas del mismo tamaño. Tenemos que separar esas dos etapas entonces. Es de gran desafío. No siempre es obvio, no siempre es fácil.
Aquí está, digamos, lo que les estoy explicando, pero todo se resume en una figurita como esta, así de sencilla. Aquí lo tenemos en la concentración de soluto, o sea, léanse reactantes. Y aquí el tiempo, una etapa de prenucleación, una etapa de nucleación, fíjense que es bien corta, bien reducida, y una etapa de crecimiento. ¿Qué es lo que significa aquí? Estamos incrementando la concentración de reactantes, nada más. Por ejemplo, hidróxido de sodio y iones de cobalto, por ejemplo. Y aquí superamos este C infinito que vendría a ser la solubilidad, el valor termodinámico, lo que aparece en los libros textos. Condiciones de saturación, pero fíjense, en esta parte la concentración sigue aumentando, iones, o sea, estado disuelto. Sigue aumentando, ¿por qué? Porque no hay formación de fase sólida, no hay nada que consuma esos iones que están ustedes agregando. Siguen agregando hasta que llegan a una condición de concentración crítica. Aquí la condición de sobresaturación se ha alcanzado. Y siguen agregando y la concentración aumenta un poquito, porque todavía hay núcleos que comienzan a formarse y todavía hay iones que pueden seguir formando núcleos. O sea, pueden seguir agregando iones, por eso sube un poquito. Pero luego alcanza este valor máximo y la nucleación es súper rápida. Tan rápida que debería terminar aquí, cuando nuevamente intersectan la concentración crítica. Si eso se logra a nivel de laboratorio, ustedes pueden reclamar la etapa de nucleación terminó. Y se interrumpe el experimento en esa condición, ustedes pueden decir, he producido las partículas más pequeñas posibles. Pero no se olviden que estamos frente a la termodinámica. Por más que empleemos las condiciones de cinética, podríamos hacer de que esta concentración comience a disminuir. ¿Por qué? Porque comienzan a crecer las partículas. Los núcleos comienzan a asociar nuevos iones que hacen de que la solución tenga cada vez menos concentración de iones, porque ahora esos iones están en la fase sólida. Por eso la concentración de soluto disminuye. La concentración de iones disminuye hasta que alcanzamos la condición de estabilidad termodinámica. Como tal sería la condición de equilibrio, la de mínima energía, donde ya no tendríamos más cambio y obtendríamos el crecimiento que nos da el tamaño final de las partículas. El gran resumen es, si logramos este esquema, vamos a producir nanopartículas de los materiales que querramos. ¿Eso es siempre posible? No. Normalmente el crecimiento ocurre cuando todavía estamos nucleando algunas partículas. O algunas partículas comienzan a crecer y algunos núcleos recién se están formando. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son todos esos esfuerzos que hemos realizado para lograr separar esas dos etapas. Y he seleccionado obviamente los casos de éxito, ¿no? Ahí es donde funcionó. Este es el comentario. Entonces, el primer requerimiento, bastante académico, bastante teórico, separar nucleación de crecimiento. Después vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Lo segundo es evitar la coagulación aleatoria de las partículas que están creciendo. En otras palabras, evitar de que las partículas que ya se han formado, que ya son núcleos estables y crecieron, se agreguen entre ellos. Todo sistema va a tender a minimizar su energía. Y aquí estamos hablando de una energía en la superficie. Para que esa energía en la superficie disminuya, la superficie tiene que disminuir. Y la superficie va a disminuir cuando las partículas se agregan. Y si se agregan, olvídense de nanomateriales y nanotecnología. Ya lo hemos explicado, ¿verdad? Entonces aquí lo que queremos ver es cómo podemos evitar esa agregación. Y tenemos tres esquemas. El primero, que se basa en repulsiones electrostáticas que emplean el concepto de la doble capa eléctrica. Vamos a repasar rapidito qué es eso. El segundo, agentes protectores, que sería recubrir la superficie de la partícula de unas moléculas que generen una repulsión más que electrostática, más bien mecánica, que sean obstáculos mecánicos a que las partículas se agreguen. Y luego, el empleo de una matriz, una misma matriz donde se están formando las partículas, que evite que estas, que están creciendo en su interior como pasas en la masa de un bizcocho, se busquen y se agreguen entre sí. El primero, la doble capa eléctrica.
Obviamente, si es que logramos manipular la carga real en la superficie de las partículas y que estas partículas tengan la misma carga, es obvio que vamos a tener repulsión. Y si hay repulsión electrostática, las partículas no podrán acercarse en primer lugar. Y si no se pueden acercar, no podrán agregarse. ¿Sí? Entonces, para ello lo que empleamos es el concepto de doble capa eléctrica. Creo que tengo una figura mejor. Acá. Miren, esta es la partícula. Estos signos negativos sería la carga real en la superficie de la partícula. ¿Se puede medir? No. No se puede medir. Lo que medimos es la carga práctica. Esto es, si esta partícula está cargada negativamente, este sería el centro de la solución. Estos serían unos iones positivos, cationes, iones negativos, aniones. ¿Sí? Obviamente, si la superficie es negativa, van a haber iones positivos que van a tender a acercarse por atracción electrostática a la superficie de la partícula. Y eso es lo que se conoce como los iones determinantes de potencial. Fácil de recordar, esa es la carga real, actual, en la superficie de una partícula. ¿Sí? Y esto es lo que tendríamos aquí. Este sería el potencial en la superficie, que sería el potencial de Nernst, un concepto electroquímico. Y este de aquí, el potencial medido aquí, es lo que nosotros conocemos como el potencial Z. Y esto que ustedes ven aquí sería la capa difusa, que serían todos los otros iones y positivos y negativos que quedan en la solución, que están ahí para balancear eléctricamente las cargas, para que se mantenga el balance de cargas en el seno de la solución. ¿Qué es lo que medimos en el laboratorio? Es esto, el potencial Z. No medimos ni el potencial en la superficie ni en el seno de la solución. Algunos le llaman esto un plano de corte. Entiéndanse algo bien fácil de asimilar. Toda partícula en un fluido, ya sea agua o gas, va a desarrollar sobre su superficie una especie de cáscara de líquido, por ejemplo, que cuando la partícula se mueva, esa cáscara de líquido se mueve como que fuera parte de la partícula. ¿Okay? No como el seno de la solución, sino se mueve con ella. Eso es lo que, hasta ahí podemos medir potencial. En consecuencia, si es que ese potencial Z es positivo, podemos asumir de que el potencial práctico en la superficie de la partícula también será positivo. No digo potencial real, fíjense, sino potencial práctico va a ser positivo. No va a ser el mismo valor, pero muy aproximado. ¿Okay? Entonces, el potencial Z es lo que nosotros medimos con equipos como el Z-meter, donde lo que nos mide es la movilidad de las partículas, bien simple. Tienen ustedes partículas suspendidas en un fluido. Tienen dos electrodos. Aplican una diferencia potencial. Si es que aquí tenemos una carga positiva, este se moverá el electrodo de carga negativa, ¿cierto? Y lo va a hacer a cierta velocidad. Y esa velocidad va a depender de la magnitud de la carga real o práctica en la superficie de la partícula. Entonces el instrumento lo que hace es mide la movilidad electroforética, que es la palabra difícil para decir la velocidad, y empleando algoritmos matemáticos estima el potencial Z y es lo que nosotros nos reporta en el chart. Para este caso lo medimos a diferentes pH de la solución donde están las partículas. Aquí tenemos la alúmina, Al2O3. Fíjense, quiere decir que para esta alúmina de 4 micrómetros de tamaño de partícula, a la izquierda de este pH, que es más o menos 5, la carga es positiva. Y a la derecha, la carga es negativa. ¿Qué significa eso? De que aquí a la izquierda, posiblemente se absorbieron los protones del agua, H positivo. Y a la derecha, obviamente los OHs del agua, OH negativo. En términos prácticos, ¿qué significa esa figurita? Que ustedes pueden manipular la carga práctica en la superficie de la partícula. ¿Quieren que sean positivas? ¿Quieren que sean negativas? Ya saben que pueden hacerlo para el caso de los óxidos, como el Al2O3 o el SiO2, pueden manipular el pH. Y este punto
disculpen, este punto es aquel donde el potencial Z es igual a 0. No quiere decir de que la partícula no tenga carga. Lo único que quiere decir eso es que la sumatoria de cargas positivas y negativas son las mismas. O sea, la sumatoria es igual a 0. Eso tiene mucha importancia práctica en ingeniería. Si ustedes quieren dispersar algún material, tienen que trabajar lejos de ese punto para el potencial Z igual a 0. Se llama punto isoeléctrico, ya sea pH ácidos o pH básicos. Si quieren coagular un material, piensen en arcilla que están en cuerpos de agua, que le da turbidez al agua. ¿Okay? Lo que quieren hacer es que esa arcilla coagule para que sedimente. Tienen que trabajar en condiciones cercanas al punto isoeléctrico. ¿Okay? Yo recuerdo mucho cuando estábamos aquí trabajando en la uni, fuimos a visitar una planta metalúrgica y tenían una cocha, que es una poza de sedimentación, ¿okay? Que estaba llena de lamas. Pero el ingeniero del proceso me decía, mire, ingeniero, agarraba sus cucharas de ácido sulfúrico y le echaba. Y el material sedimentaba. Mire cómo funciona esto. Lo que estaba haciendo al acidificar la solución era mover el pH hacia las condiciones isoeléctricas, evitar la carga en la superficie de esos coloides, de modo que se podían acercar, agregarse, y cuando se agregan, y a obedecer a la gravedad y sedimentar. Hay otra gente que le gusta estabilizar dispersiones, por alguna razón. Lo ideal sería trabajar entonces condiciones ácidas o básicas. ¿Cuál es mejor? Depende de la estabilidad del material. Si es muy ácido el pH, se puede disolver. Lo mismo si es muy básico. ¿Okay? En el caso del SiO2, fíjense de que el potencial Z es negativo bajo cualquier condición, quiere decir que hay poco podemos hacer. Pero miren, ¿y para qué sirve esta teoría? Por lo menos que quede claro que de esa manera evitamos que las partículas se acerquen demasiado y se agreguen. Les presento un caso práctico, visto desde un punto de vista académico. Se quería remover unas nanopartículas de un óxido. Yo utilicé la magnetita, empleando una lana de fibra de sílica que se generaba en una refinería de níquel en una planta en el Japón. Entonces medimos el potencial Z de ese óxido de hierro y vimos de que por debajo de 6.50 y tantos el potencial era positivo y negativo hacia la derecha. Este sería el punto isoeléctrico. Entonces, si tenemos aquí la lana de vidrio, no utilicé la escoria, quería utilizar algo más puro para saber a qué se debe. La escoria de refinería son básicamente sílica, es SiO2, pero puede tener otros contaminantes. Tendríamos esta situación. Entonces, si es que trabajamos a pH por debajo de 6.50 y tantos, estas coloides se podrían depositar sobre estas fibras, ¿cierto? Por simple atracción electrostática. ¿No ven que esto es positivo y esto es negativo? Eso no es filtración mecánica, porque aquí estamos hablando de partículas por debajo de 40 nanómetros. No hay filtro mecánico que capture esas partículas. Tendrían que usar ultracentrifugación, que a nivel de planta eso no es prohibitivo. ¿Okay? Entonces se podía recuperar los coloides. Entonces me dijeron, bueno, ya resolviste qué hacer a pH ácidos y a pH alcalinos. Obviamente el truco ya no funciona, porque aquí los dos, tanto el colector como el coloide, como la nanopartícula, tienen la misma carga, aunque diferentes. Pero aquí lo que deberíamos tener entonces sería repulsión. Y yo quiero colección. Entonces lo que vimos fue en la literatura que el hidróxido de magnesio tiene un punto isoeléctrico que está por aquí más o menos, 12 y algo. ¿Qué quiere decir? Que en pH por debajo de ese valor tiene una carga positiva. Entonces ya se dieron cuenta del truco, ¿no? Lo que hicimos fue depositar sobre la fibra de vidrio hidróxido de magnesio. La fibra sigue tal cual, pero su superficie ahora se comporta como hidróxido de magnesio, que al ser positiva permitía captar las nanopartículas de óxido de hierro que eran negativas a la derecha de este punto isoeléctrico. ¿Okay? Nadie va a llevar un Z-míter a 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar en nuestras plantas, pero obviamente este tipo de concepto es lo que permite resolver problemas en ingeniería relacionados a turbidez, captación. Bueno, el profesor con el que trabajé en ese momento patentó esto y bueno, no cayó nada de los royalties, pero por lo menos me permitió compartir los resultados.
Para este caso la situación fue un poco mejor, aunque no necesariamente redundó en beneficios económicos. Esto era un método que desarrollamos para producir cobalto metálico. ¿Okay? Resulta que Sony había presentado un paper en Science donde decía de que la formación de hierro platino iba a revolucionar el área de almacenamiento de información. Y el Japón no quería quedarse atrás y Sony, todos conocemos la marca, tuvo su primera fábrica en Sendai, que está al norte de Tokio. Y la universidad que está ahí es en la que hicimos el doctorado, la Universidad de Tohoku. Entonces los gerentes de Sony iban a la universidad y hablaban con mi profesor como que eran amigos del alma. Y una vez fue uno de estos top y nos dijo, tenemos que hacer algo relacionado pero diferente a lo de IBM. Y vino el profesor y nos agarró a todos, a ver, a trabajar. Porque ahí seguro ustedes saben que la filosofía es distinta, ¿no? En Estados Unidos y aquí es sálvese quien pueda. Yo trabajo solo y yo publico solo. Allá no, allá es toda una pirámide. Si a todos no va bien, al profesor le va bien. Y si al profesor le va bien, no va bien a todos. Así que es otro tipo de filosofía de trabajo que tuve que aprender a adaptarme cuando llegué a esta otra parte del mundo. Entonces propusimos este método. El método con poliol ya existía. El poliol es un alcohol de alto punto de ebullición y el alcohol es un reductor, permite pasar iones a estado metálico. Con eso creo que es suficiente para nuestro cursillo de química. Tenemos un compuesto intermedio. Este compuesto intermedio tiene que disolverse para formar el cobalto metálico, que era el que nos interesaba. Nos interesaba ver si podíamos producir cobalto HCP, que es la fase hexagonal compacta, que normalmente se produce en condiciones muy altas de temperatura. Queríamos ver si podíamos reducirla. Entonces vamos a aplicar el truco de la doble capa eléctrica, dijimos. La primera figura corresponde a estas condiciones. No empleamos nada de hidróxido de sodio, este es radiomolar, con respecto al cobalto que teníamos en solución, 0.01 molar. No usamos nada de acetato de sodio extra, usamos acetato de cobalto como fuente inicial, pero no usamos acetato de sodio extra. Miren cuánto me demoraba cada experimento, 6.5 horas, ¿imaginan? Un par de experimentos por día y uno quedaba pues extenuado. Y el tamaño promedio, si se podría hablar de promedio, era pues nada que ver con nano, ¿no? Y cuando veía la foto, pucha, llorar. O sea, no, las partículas agregadas, sin ninguna forma, recontra grandes. Entonces la idea era, bueno, vamos a agregar OH y ese exceso en OH debería de absorberse sobre la superficie de la partícula. Si eso funciona, estamos promoviendo la repulsión electrostática, las partículas no se van a agregar y debería de frenar su crecimiento y su agregación. 4 minutos para formar las partículas, imagínense ese momento, fue uno de los momentos de eureka, porque podían hacer más experimentos que nunca. Y las partículas, miren, están todas las fotos a la misma escala, así que la comparación es directa. Más pequeñas, todas casi del mismo tamaño, o sea, no solo habíamos resuelto el asunto de problemas, sino de monodispersidad. Así que nos emocionamos y dijimos, vamos a ver, optimizamos OH. Ahora vamos a agregarle más acetato, porque el acetato tiene carga negativa también, el ion acetato, ¿okay? Que podría reforzar al OH, que también tiene carga negativa, y podríamos tener una mayor repulsión, y si bla, 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 las partículas deberían de ser más pequeñas todavía. Miren, en menos de un minuto se sintetizaron. ¿Qué les está diciendo eso? La velocidad de nucleación fue rapidísima y de crecimiento también. Y si eso es así, es obvio que deberíamos esperar partículas más pequeñas, ¿verdad? Si toda la teoría anterior funciona. Miren. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de 200 nanómetros más o menos, todas las partículas monodispersas y demás. Entonces, lo de la doble capa eléctrica funciona. Reforzar la superficie de manera que podamos manipular la carga neta en ella, resuelve. Y podemos acelerar la cinética, la velocidad de nucleación, el crecimiento también. Y en consecuencia podemos producir nanopartículas, es obvio. Entonces dijimos, vamos a ver el efecto del acetato, porque si agregamos más acetato deberíamos llegar pues, a partículas más pequeñas. La noticia no fue tan buena,
Esto es con el acetato tal cual, ningún control. Este sería el tamaño óptimo que logramos para un radio de acetato a cobalto de 20. Aquí le aumentamos a 30. Las partículas más o menos lucen monodispersas, pero coincidieron de tamaño, ¿no? Es obvio, son más grandes. Entonces, no nos sorprendió mucho, porque cuando ustedes agregan demasiada cantidad de iones en una solución, lo que están haciendo es están contrayendo la doble capa eléctrica. Esa cáscara de líquido que se forma alrededor de las partículas, generando una segregación de cargas en el seno de la solución y la superficie del sólido, se contrae. Si esto se contrae, quiere decir que las partículas se pueden acercar más. Si se pueden acercar más, pueden llegar a un tamaño o una distancia donde la fuerza de atracción de corto alcance predomina, favoreciendo su agregación. Así que eso es lo que pasó aquí. Mayor cantidad de iones, en este caso el cloruro de sodio, mayor concentración. Miren, el potencial Z disminuye porque la doble capa eléctrica se contrae. Si se contrae, las partículas pueden acercarse aún más y hay agregación. Eso quiere decir que todos estos trucos pues no son infalibles, todos tienen una limitación y encontramos la limitación para el caso de cobalto. Entonces comenzamos a aplicar los otros trucos bajo la garita. El sembrado, para los que conocemos un poco, es utilizar un núcleo preexistente en el seno de la solución, esperando que ese núcleo actúe como tal, es decir, que la nueva fase sólida se forme no en el seno de la solución, sino alrededor de ese núcleo. Con lo cual, como que nos estamos adelantando ya una etapa, ¿no? Ya tenemos los núcleos ya están hechecitos, no vamos solo a crecimiento. Y si aceleramos la velocidad J, deberíamos tener partículas más pequeñas también. Y si hacemos el proceso demasiado rápido, ustedes saben que podemos producir fases metestables. Esto es fases que no son de equilibrio. Mire, aquí seguimos con el cobalto. No empleamos nada de esta sal de platino. Estas son las partículas que les mostré hace un momento, solo que ahora en lugar de fotografía SEM, empleo uno de alta resolución. Por eso ustedes ven aquí el perfil, la silueta de las partículas. La imagen se forma a través de la de electrones que atraviesa la muestra, ¿no? Y cuando agregamos platino, el platino, seguro que lo saben, es un material noble. Si es noble, quiere decir que es más estable que el cobalto, se va a formar más rápido, se va a reducir. Si se reduce rápidamente y actúa como núcleo, jala, déjenme emplear el término, al cobalto y haría de que este se forme más rápidamente y más pequeño entonces, porque estamos aumentando la velocidad de nucleación. Miren, esta sería la sal de cobalto, los sólidos de cobalto cuando empleamos esta cantidad de platino. Antes que me critiquen, sí es un experimento carísimo, esas sales de platino no. Bueno, pues esto lo pagaba Sony, así que no nos dolía mucho. Pero obviamente hay que tener en cuenta eso, los costos, que es otra historia, otra parte de esta historia. Entonces aquí obtuvimos una fase épsilon, porque el cobalto se conoce como FCC, que es cúbico centrado en las caras, es una celda cúbica, con átomos en los vértices y la mitad de átomos en cada una de las 6 caras, o como hexagonal HCP, que es como un prisma de sección hexagonal, con 6 átomos en cada uno de los vértices del hexágono y la mitad en la tapa, y 3 adentro de la celda. Apareció una épsilon, que no estaba reconocida sino hasta hace un año atrás. Es una fase pseudocúbica, una fase metestable, una fase que no es de equilibrio. Y a escala macrométrica, la fase más estable es cobalto y la FCC, pero aquí me está dando HCP. O sea, todo estaba en relación, ¿no? Velocidad, condiciones de equilibrio, fases metestables, control de tamaño de partículas, todo ensamblaba bastante bien. Entonces, ¿qué dijimos? Si eso es así, si hacemos que la reacción sea todavía más rápida, deberíamos estabilizar aún más la fase menos estable, que sería la HCP, la hexagonal. Y lo que hicimos fue disminuir la cantidad de cobalto para el mismo volumen del agente reductor, que era ese poliol al cual me refería antes. ¿Okay? Ese poliol, digamos que sea como 100 mililitros, y en el primer caso agregamos como 1 de cobalto, en otro experimento agregamos como 1/10 de cobalto, en el siguiente experimento 1/100 de cobalto. Mantenemos el mismo nivel de agente reductor, pero disminuimos la cantidad de la fase
a ser obtenida, cobalto. Con lo cual estamos dándole al sistema mayores condiciones de reducción. Reducción para que el cobalto de ion 2 positivo pase a cobalto 0 positivo. ¿Sí? Esto es de difracción de rayos X. Para esta concentración estándar tenemos la mezcla de epsilon y HCP. Cada pico corresponde a esas fases. Cuando disminuimos la cantidad de cobalto, fíjense, aquí como que hay algunos picos que correspondían a la fase epsilon desaparecían, indicando que esa fase se estaba haciendo menos estable y podríamos sugerir que el HCP se estaba estabilizando aún más. Y cuando empleamos esta menor cantidad de cobalto, miren, todos los picos correspondían a la fase HCP. ¿Okay? No había ni FCC, no había ni la epsilon, solo era HCP. Habíamos logrado no solo estabilizar partículas más pequeñas, más rápidas, sino también controlar las fases. Eso se patentó allá. Por lo menos nos dieron un papelito de reconocimiento, pero no estoy seguro si es que se comercializó, pero Sony patentó este proceso. Y aquí la evidencia de las propiedades magnéticas. Nuestro objetivo era llegar a 500. Bueno, no estamos mal, superamos un poquito el objetivo, que la cosa estaba buena. Y miren el tamaño de partícula comparado con lo de los micrómetros o submicrómetros que habíamos visto en las imágenes anteriores. Ahora combinando doble capa eléctrica con procesos de seeding, de sembrado, ¿no? Y procesos de velocidad de nucleación, controlando condiciones de formación del metal, logramos reducir aún más las partículas, formar fases metaestables, optimizar las propiedades magnéticas, cumplir con el objetivo. Bueno, estos son otros ejemplos. Este es para el caso del óxido de zinc, es uno de los primeros resultados que obtuvimos llegando a Puerto Rico. Pudimos obtener partículas de casi 6-7 nanómetros bien monodispersas. Esta foto ya la mostré anteriormente. Y dopamos al óxido de zinc con metal de transición y vean que obtuvimos una respuesta magnética, con lo cual tenemos un material semiconductor con propiedades magnéticas a la vez, pero la coercividad 10 era muy baja para lo que necesitábamos. Así que esto lo dejamos a nivel de una publicación. Los agentes, los surfactantes también se les llama. Proteger la superficie de las partículas con un obstáculo físico que evite que éstas se agreguen, se acerquen y se agreguen. Este dibujito creo que lo plantea muy bien. Estos son los iones que forman parte del sólido. Y esto que tiene aquí, este extremo, que sean parte de la molécula tensoactiva, el surfactant, que debe de absorberse sobre la superficie del sólido final. Si eso se ha conseguido, estos extremos, que serían normalmente hidrofóbicos, o algunas veces normalmente hidrofóbicos, van a originar que estas partículas no se puedan acercar y una repulsión, en este caso estérica, se le llama. Porque aquí esa repulsión es consecuencia de esos agentes tensoactivos que están en la superficie, no debido necesariamente a las cargas que hemos desarrollado en la superficie de la partícula, que era lo de la doble capa eléctrica, ¿verdad? Entonces, esto que parece obvio no lo es tanto, porque todo depende de que estas moléculas no interfieran con la formación de su fase sólida. ¿Okay? Algunas veces uno agrega el agente tensoactivo, los reactantes, y sale cualquier cosa menos lo deseado porque esas moléculas interfirieron en la reacción química principal. No, la idea es que solamente actúen cuando el sólido ya se formó y se absorban a la superficie. Y si logramos eso, aunque estos no son mis resultados, si logramos eso, podemos lograr que esa absorción ocurre en ciertos planos del cristal. Si ocurre esa absorción, disminuimos la energía en esos planos. Y los planos que no han sido tratados continúan creciendo. ¿Qué permite eso? Modificar la forma de los cristales, el hábito. Esa es otra historia. Hay materiales cuyas propiedades dependen tanto del tamaño como de la forma del cristal. Volvamos a lo nuestro.
Entonces aquí lo que hicimos fue la magnetita, la tratamos con un agente tensoactivo, con 5 agentes tensoactivos. Aquí tienen ustedes la estructura, los nombrecitos. ¿Okay? Esta sería la cola hidrofóbica formada por carbonos, carbono 11, hidrógeno 23, y esto en rojo sería el extremo hidrofílico. El sodio está asociado con este oxígeno, el sodio se ioniza y este oxígeno negativo se acopla con un metal en la superficie de la partícula, normalmente el hierro. O sea, al final queda toda esta cola, esta cabeza absorbida sobre esta superficie. Entonces, miren lo que pasó para un caso similar. Este es el caso de platino, en alcohol de polivinilo, PBA. El platino es bastante noble y este alcohol es un reductor bastante moderado. Bastamos un simple calentamiento y producimos partículas de 6 a 7 nanómetros. Eso está agregado, no de manera artificial. ¿Okay? O sea, las partículas son individuales. Pero cuando agregamos oleato de sodio, que es uno de los agentes tensoactivos que les mostré anteriormente, miren lo que pasó. O sea, las partículas fueron mucho más pequeñas y bien separadas, bien dispersas unas de otras, sugiriendo de que logramos nuestro objetivo, de que ese oleato de sodio se absorbió sobre la superficie de cristal, evitando de que éstas se acerquen y se agreguen, disminuyendo el tamaño de los mismos. Así que esto de los agentes tensoactivos funciona. Y cuando lo aplicamos a las partículas de magnetita con las que estamos trabajando y lo esparcimos sobre un holder que fue luego al microscopio de transmisión, miren lo que obtuvimos. Las partículas, podemos decir, muy razonablemente todas del mismo tamaño, pero más allá de ello, vean estos arreglos. Como que fueran hexagonales. Esto es lo que se conoce como los superlátices, que sería la aspiración de este tipo de sistemas, que logremos producir cristales, pero usando las nanopartículas como que fueran átomos. Si logramos hacer eso en el plano y en 3D, podemos tener en verdad nanoestructuras que funcionen con mayor complejidad. Algo como esto, fíjense. Aquí está el control de forma del cristal. Que tenemos una idea intuitiva. Depende de qué planos estabilizamos, empleando un agente tensoactivo, y qué planos no estabilizamos, que son los que podrían seguir creciendo. Y de acuerdo a eso podemos tener diferentes geometrías. Y cómo se ensamblan estas partículas, fíjense, esta es una capa superior, y lo que podríamos formar aquí sería una especie de macrocristal, pero formado no por átomos, sino por nanopartículas. Entonces, utilicemos esto para algo más útil para nosotros. Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas de corto alcance y cuando las partículas están suficientemente cercanas unas a otras, esas fuerzas van a hacer que se acerquen y se agreguen. ¿Okay? Se le asigna signo negativo por convención. Las electrostáticas dependen del potencial Z, ya saben ustedes que son de repulsión. Entonces, si lo anterior fue negativo, esto debería ser positivo. Y la repulsión estérica, ya saben que depende de los agentes tensoactivos. Y son de repulsión también. Signo positivo, entonces. Si el material es magnético, ustedes saben que esos dipolos magnéticos podrían interactuar, ¿no? Eso serían como pequeños imanes, norte-sur, norte-sur. Puede haber agregación. Así es que si hubiera interacción magnética debería ser de atracción. Entonces, si queremos tener una idea de la energía total involucrada en un sistema donde tengamos fuerza de corto alcance, donde hagamos sacar el máximo provecho de la repulsión electrostática, donde tengamos la repulsión estérica por los agentes tensoactivos, y si las partículas son magnéticas, deberíamos tener este balance. ¿Bien? Si el material no es magnético, las interacciones son débilmente magnéticas, podemos descartar este término y nos quedamos con estas tres. Y existen fórmulas que nos permiten cuantificar cada una de esas interacciones. Por ejemplo, la de Van der Waals, esta es la fórmula, donde A vendría a ser
el radio de la nanopartícula. S, la distancia de separación de superficie a superficie. Y T minúscula, que está por acá, el espesor de la cáscara estérica. Ese espesor básicamente es la longitud de la cola de carbonos e hidrógenos en las moléculas que le presenté hace un instante. Todo eso lo podemos manipular, lo podemos cambiar. Entonces, en este caso, la energía de interacción total sería la de Van der Waals, que sería repulsión. No estamos considerando las electrostáticas porque estamos empleando los agentes tensoactivos. Y decía entonces la interacción, aquí sería negativo para Van der Waals y positivo para repulsión electrostática. Y podemos hacer el gráfico entre el V sub T, o sea la energía total, versus la distancia de separación S, que sería superficie a superficie. Y tenemos esta curva, cuyo máximo estaría por acá. Miren, tenemos dos mínimos, esta parte y esta parte. Este mínimo es lo que se conoce como el mínimo primario. Es donde cuando las partículas llegan a esa condición están tan cerca que la agregación es irreversible. ¿Qué significa? Que por más que la redispersen, la soniquen, recontrasoniquen, ya no las van a separar. Ahí perdimos todas las ventajas de los nanomateriales. Pero miren esta información, que aunque es teórica, van a ver cómo funcionó. ¿Qué me está sugiriendo? De que la magnitud de esa interacción total depende del tamaño de partícula. ¿Qué quiere decir? Si yo logro que mis cristales se acerquen solo al mínimo secundario y promuevo cierta coagulación, las que tienen mayor posibilidad que coagulen primero, ¿cuál sería? Las que presenten el valor más negativo, que representan interacciones de atracción, que serían las de mayor tamaño, dejando en suspensión las otras partículas, los otros tamaños. Luego visualicen. En esa primera etapa recolectamos las más grandes. La suspensión las volvemos a tratar y de acuerdo a nuestro diagrama teórico, súper académico, esto nos indica de que, aquí está el trazo discontinuo, podríamos luego coagular la de 15 nanómetros. Y por la misma razón luego la de 10 nanómetros. Y al final nos quedaría la de 5 nanómetros. ¿Qué significa eso? Podríamos separar partículas por su tamaño a escala nanométrica. Y antes de que me digan, no, que eso es muy teórico, miren cómo se consiguió. Ya saben ustedes esta figura, la propiedad magnética depende del tamaño de partícula. Le llamamos el método de separación de tamaño a escala nanométrica. Tenemos la suspensión de magnetita con oleato de sodio, le agregamos acetona, sonicamos y dejamos sedimentar un cierto tiempo. Se forma un lodo y un sobrenadante. La acetona lo que provoca es favorecer esa atracción en las partículas y las más grandes deberían de estar acá. Las medianas y más pequeñas deberían de pasar acá. Agregamos nuevamente acetona para promover ese acercamiento a la zona de coagulación secundaria y luego tendremos un nuevo sedimento que tendría las partículas que siguen en tamaño. Y la de aquí pasaría a una nueva etapa. Ya vieron la secuencia, ¿no? Tenemos tantas etapas como tamaños nos gustaría tener. Aquí tendríamos las más grandes, aquí las que siguen, aquí las que siguen y aquí en la última suspensión las más pequeñas. Si eso es cierto, miren lo que pasó con la magnetita. Estos serían uno de los primeros sedimentos, uno de los sedimentos intermedios y uno de los últimos sedimentos. Esto fue muy importante, muy interesante porque separar partículas de escala de tamaños, imagínense qué complicado es. Ahí no funciona la filtración, la gravedad, ¿no? Separación gravimétrica, no. Así que la promoción de esas interacciones en la superficie son las que nos permitió aquello. La evidencia de que eso había ocurrido, voy a pasar esta parte. Aplicamos el mismo truco para la ferrita de cobalto, no para el F3O4, sino para la ferrita de cobalto. Y vemos de que esta sería una de las últimas suspensiones. Funcionó también. O sea, nuestro método podría decirse que sería universal, ¿no? Que controlando las distancias en el mínimo secundario, podríamos lograr una separación de tamaños que es sensible a escala nanométrica.
Y luego aquí vamos a emplear el truco de sembrado. Si el sembrado funciona, lo que estamos haciendo desde un punto de vista académico es que la energía de interacción interfacial entre la nueva fase que se forma y la fase que ya está formada como semilla sea menor que la energía interfacial que tendríamos si el sólido se forma en el seno de la solución. Si en este caso esto es menor, esto debería de ser promovido y esto debería de evitarse. Y si esto logra ser promovido, estaremos de acuerdo que lo que tendríamos sería un crecimiento en el cristal, porque tenemos el núcleo y el nuevo material se formaría encima de ese núcleo, haciendo que la partícula crezca. Si la partícula crece, para el caso de la ferrita de cobalto, ustedes ya saben que la coercividad se puede manipular, porque depende del tamaño de partícula. ¿Sí? Y si hacemos una separación por tamaño, podríamos tener las partículas más grandes aquí, las medianas por acá, las más chiquitas por allá, y estas más grandes son las que mayor coercividad deberían de tener. Y esta de acá, la de menor coercividad. Todo eso fue lo que formó parte del razonamiento, y cuando veamos los slides, eso se va a entender fácilmente. Esta sería la ferrita de cobalto que la produjimos en una etapa anterior, a un radio óptimo de ferritas formadas con respecto a ferrita que se va a formar luego, ¿okay? Que es el motivo de otra charla. Y esta sería la misma solución donde se forma la ferrita fresca, llamémosle así. ¿Okay? Entonces, si el sembrado funciona, la nueva ferrita se formaría alrededor de estos núcleos. Funciona el sembrado, decimos. ¿No? Y nos vamos a separación por tamaños, tal como les mostré en el caso de la magnetita. Y lo que obtuvimos es algo que ya les mostré anteriormente. Fíjense, las partículas más grandes aquí, extremadamente pequeñas por acá. Estaremos todos de acuerdo que esta presentarían la máxima coercividad posible. Esta es la mínima coercividad posible. ¿Okay? Entonces, ¿qué empleamos aquí? Empleamos repulsión estérica, velocidad de nucleación, niveles de sobresaturación, concepto de mínimo secundario, sembrado y disminución de energía interfacial, separación sensitiva de tamaños a escala nanométrica, un montón de conceptos teóricos, pero que funcionan en la práctica. Y esta es la que mostraba la máxima coercividad, como les mostré antes. Obviamente, cuando nosotros limpiamos esta superficie, ustedes saben que estas partículas, por más cristalinas que lucen aquí, se elimina la parte de la superficie que tendría un mayor desorden atómico, el material que quedaría sería más cristalino. Así que hicimos un lavado ácido y la coercividad se fue hasta 12.000. Pero ya conocen el desenlace de esta historia, ¿no? Bueno, aquí 5.000, que fue lo más alto en ese momento para las partículas de mayor tamaño. Esto es más académico, porque más para coloides, la opción de los networks. Miren, aquí tenemos hidróxido de hierro, comienza a calentarse, se forman los núcleos. Los núcleos se forman en la matriz de hidróxido de hierro, noten eso, y evitan que las partículas se agreguen demasiado, se siguen formando, creciendo las partículas, hasta que se consume todo el background, o sea, se consume todo el hidróxido de hierro para formar partículas de Fe2O3, que es hematita. ¿Okay? Entonces, todas lucen del mismo tamaño, porque no tuvieron tiempo de agregarse y logramos separar la etapa de nucleación de crecimiento y tenemos sistemas monodispersos entonces. Pero se habrán dado cuenta que el tamaño no es nanométrico, por esa razón no lo utilizamos mucho para tales propósitos, pero bueno, es parte de los conceptos que quería compartir con ustedes. La reserva de monómeros, ya estamos terminando. La reserva de monómeros es el nombre difícil para decir. Si ustedes tienen plata, iones de plata, y tienen sulfuro de sodio, Na2S, y lo mezclan en solución, el azufre del sulfuro de sodio se libera, los iones de plata reaccionan inmediatamente y se forma sulfuro de plata. ¿Sí? Ahí no hay ningún control sobre el tamaño de partículas. En esta técnica lo que ellos dicen es, vamos a liberar los reactantes, pero de manera controlada. Esto es, en el caso del cadmio que ustedes están viendo ahí, el cadmio se va a liberar como cadmio ion solo a cierta temperatura.
Y el azufre no va a estar como sulfuro de sodio, sino va a estar como un compuesto intermedio. El que está ahí, la TAA. Ese compuesto se va a degradar conforme caliente. ¿Sí? Cuando se degrade, recién va a liberar el ion azufre. Entonces estaremos de acuerdo de que en este tipo de procesos, los reactantes que forman la fase sólida no están todos disponibles desde un inicio, sino comienzan a estar disponibles conforme transcurre la reacción. A eso le llamamos el método de reserva de monómeros. Si eso ocurre, estamos formando los núcleos a la vez y estamos dejando que los núcleos formados crezcan luego de haberse formado inicialmente, con lo cual deberíamos tener sistemas monodispersos. En este caso se les muestra las imágenes para el sulfuro de cadmio. Es obvio que aquí tenemos agregación bastante fuerte. Este es un método bastante sencillito, que es la deposición con baño químico. Lo único que tienen que hacer es sumergir una lámina de vidrio en agua, lo ponen en contacto con una sal de amonio y zinc, ¿no? Luego en contacto con el ion bisulfuro, y el ion bisulfuro con el ion de zinc que está en la superficie forma una cáscara de sulfuro de zinc. Y eso ocurre bajo el sistema de calentamiento. Esto viene a la descomposición del TAA o de la tiourea, que es otro reactivo que libera azufre cuando se calienta. Aquí el zinc está complejado con amonio, no está libre como zinc más 2, así que estamos aplicando ese método de reserva de monómeros. Estas son imágenes de microscopía de fuerza atómica, que como ustedes saben permite una excelente resolución a nivel superficial, para diferentes películas de sulfuro de zinc, y otros con cromo a diferentes concentraciones. Vemos de que tenemos agregados que son en verdad submicrométricos en el orden de los nanómetros. Si vemos la imagen tridimensional, vemos de que las partículas están en el orden de los 50 nanómetros en tamaño. Así que esta técnica de liberación controlada de monómeros también nos permitiría controlar el tamaño de partículas, pero ya, como les mencioné, dosificando la velocidad a la cual los reactantes están disponibles. Y la última parte es emplear el método de crecimiento. Una partícula crece por difusión o por reacción en su superficie. Difusión, ¿de dónde a dónde? El ion que va a formar el sólido viaja desde el seno de la solución, está la partícula, llega a la cáscara de líquido que rodea la partícula, difunde a través de ella y reacciona en la superficie y se ensambla en la celda unitaria, en el conjunto de celdas unitarias. Ese es el proceso de crecimiento. ¿Okay? Entonces, hay unos métodos que permiten a ustedes que la difusión a través de la cáscara de líquido sea la que determine la formación del sólido. Hay otros métodos que les permiten de que todo ocurra rápido, esa difusión sea tan inmediata, de que todo lo que ocurra va a depender de lo que ocurra en la superficie. Esos son los modelos que, repito, son bastante académicos, ¿no? En el caso de la difusión controlada, el modelo de crecimiento por difusión, el radio varía de esta forma, donde delta C asterisco es la diferencia entre la concentración crítica, que sería esa concentración de sobresaturación, menos la concentración actual. Tenemos la razón de cambio aquí de la concentración, reemplazando estos valores, esta R aquí, en la derivada tendríamos esta expresión. Todo esto son constantes, volumen molar, coeficiente de difusión, cambio en concentración. Todo esto es una constante entonces, de modo de que la velocidad a la cual se consumen los reactantes en función del tiempo va a ser directamente proporcional a la raíz cuadrada de t. ¿Okay? Entonces, si es que ustedes controlan la formación de su sólido, de modo de que controlen que sus iones se consuman siguiendo una relación de exponente 1 medio con el tiempo, están promoviendo de que la partícula crezca por difusión. Si por el contrario, este es el radio atómico, esta es la ecuación de cambio y concentración con respecto al tiempo, luego de reemplazar este valor acá, fíjense que esto está en función de t al cuadrado. Cuando ustedes controlan la velocidad a la cual se consumen sus reactivos en función al tiempo, ahora con respecto al exponente cuadrado, lo que están haciendo es que esa difusión sea tan rápida que no se tome en cuenta y todo depende qué es lo que ocurre en la superficie de la partícula. Así que aquí lo que tenemos que hacer sería controlar instantáneamente
cómo agregamos nuestros reactantes para que siga uno u otro modelo. Tenemos que utilizar bombas peristálticas con alta precisión que nos permita hacer un seguimiento de cómo cambia esta concentración con respecto al tiempo y ver si se ajusta a este modelo o al otro, ¿no? Entonces el modelo de control bajo difusión sería esta y este modelo de control bajo el régimen de reacción en la superficie. Entonces dice que para que no tengan renucleación sería materiales polidispersos. No queremos monodispersos, no queremos diferentes tamaños, un solo tamaño. Entonces, para evitar esto, dice que Q vendría a ser el valor absoluto del cambio de concentración con respecto al tiempo. ¿Okay? Entonces, imagínense cómo sería el experimento. Tendrían ustedes que tener la capacidad de medir cómo varía la concentración del reactante A en su reactor para cada tiempo. ¿Okay? Y esa razón de cambio, graficarla en función al tiempo para ver si se ajusta a T a un medio o T al cuadrado. Por eso le digo que es bien académico este esfuerzo. Cuando n es igual o está por debajo de un medio, deberíamos de tener sistemas monodispersos. Cuando n está por debajo de 2, deberíamos tener sistemas monodispersos. ¿Qué pasa cuando esto es un medio o más de un medio? Vamos a tener renucleación, porque el modelo va a ser difusional o va a ser una mezcla de difusión y reacción química. Lo mismo aquí, si es 2 o más de 2, el modelo va a ser reacción química o va a ser uno mixto con el control difusional. Entonces, tenemos dos mecanismos que están controlando el tamaño de partículas, tamaños diferentes. Y si están agregando un flujo, un caudal, que sea proporcional al tiempo, o sea, la potencia sería igual a 1, esta sería la recta correspondiente y esta sería T sub A, donde se cortan los dos modelos, y dice que la renucleación ocurre cuando T es igual a T sub A, y más adelante cuando Q incrementa en proporción a R en una modelo de difusión controlado. O sea, por debajo de T igual a T sub A deberían de tener el modelo de difusión que predomina, y entonces solamente no debería haber renucleación, partículas del mismo tamaño. Bueno, ahí tenemos el contacto por si podemos seguir elaborando algún tipo de colaboración, consulta, que sería uno de los propósitos de esta charla. Y más allá de ello, pues establecer alguna forma de comunicación que nos permita tener ese networking que a todos nos interesa. Sí, yo los invito, por favor, a escribirme, a contactarme. ¿Por qué no aplicar algunos de los fondos que está ofreciendo Concitec, ya sea para movilizaciones o para proyectos en conjunto? Y han visto que en todas las áreas en las que ustedes trabajan podríamos participar. Muchas de las propuestas que está recibiendo Fondo de Concitec requieren partners internacionales. Así que ahí también podríamos trabajar junto con ustedes para reforzarlo. Ya ha funcionado, ya lo hemos hecho con la Universidad de Trujillo. Y con la UNI y con San Marcos ahora en los programas doctorales. Saben que ha habido una beca de Concitec para apoyar programas doctorales. Así que van a escuchar un poco de nosotros en los próximos meses posiblemente. Les agradezco el tiempo y la paciencia y el fin de semana que me han dedicado. Ha sido un gusto y será hasta la próxima oportunidad. Entonces, gracias. Bueno, vamos a entregar entonces el certificado del profesor al doctor Volcar Pérez con el aplauso de todos los asistentes. En agosto va a tener un premio. ¿Me envías un correo electrónico?